Muy buenas tengan todos y bienvenidos a podríamos decir, nuestro primer video que comenzamos con las diferentes corrientes económicas. Vamos a comenzar con el mercantilismo. Hemos estructurado las diferentes corrientes económicas en mercantilismo, liberalismo clásico, marxismo, neoclasicismo, keynesianismo y nuevo liberalismo. Sin embargo, hay otros autores que utilizan otra estructura. Vemos el doctor Adrián Rabier, que utiliza una estructura en tres etapas: la etapa de la justicia económica, la etapa de la política económica y por último la etapa de la teoría económica. Nosotros vamos a continuar con esta primera estructura que hemos visto y que nos parece que desglosa un poco más las diferentes corrientes y podemos analizarla un poco más en detalle. Entre los antecedentes del mercantilismo vamos a ver que existió el pensamiento griego, el pensamiento oriental y árabe islámico y lo que se llamó el escolasticismo. Vamos a ver que con el pensamiento griego tenemos autores como Hesíodo, Platón, Jenofonte, Aristóteles. Ya en el pensamiento oriental y árabe islámico tenemos a Huang Abu Hamid al-Ghazali y Ibn Khaldun. Y por último, en el escolasticismo tenemos como principal figura a Santo Tomás de Aquino, que tuvo una gran influencia en muchos autores de diferentes corrientes económicas. Como tal, el mercantilismo como concepto lo vemos no como un sistema estructurado, sino como un conjunto de ideas políticas o ideas económicas que se desarrollaron en los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado, sobre todo en la economía, coincidente con un desarrollo del absolutismo monárquico. Hay que recordar que en esta época, en este siglo XVI, siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, estaban las grandes monarquías, la monarquía española, la monarquía francesa, la monarquía inglesa, entre otras. Era una etapa de transición entre el feudalismo y ya lo que comenzó después como liberalismo. Fue la decadencia de la sociedad feudal y el crecimiento de lo que se llamó el Estado-Nación, la creación de las naciones, los Estados-Nación, un desarrollo del concepto de ciudadano, de igualdad legal y por último, respecto al individuo, vemos que la mano de obra era abundante y barata en esta época, en este periodo. Hubo desde el punto de vista del mercado un desarrollo de la industria que fomentaba el comercio nacional, un fomento del comercio exterior. Fundamentalmente la idea era de mantener una balanza comercial positiva, quiere decir que el total de bienes y servicios a la exportación tendría que ser superior en valor a los bienes y servicios de la importación. O sea, estimular más la exportación que la importación de bienes y servicios. Vamos a ver que se le otorgó privilegios comerciales a muchas organizaciones, empresas. Ya comienza el desarrollo de lo que se llamó el monopolio, ¿no? El control de una empresa por un bien, un servicio, dentro de una región, dentro de un marco determinado. En el caso oligopolio era el control de las ventas, del mercado, de un grupo de grandes empresas, no solamente de una, sino de un grupo de empresas que controlaban la venta en una región determinada, de un producto determinado. Vamos a ver que existieron regulaciones del comercio exterior. Se comienzan con las políticas proteccionistas que crearon un sentimiento que comienza el nacionalismo. Se tenía la idea de que si existen unas naciones muy ricas, necesariamente tienen que existir unas naciones muy pobres. De la misma manera, si existían hombres muy ricos, tenían que existir hombres muy pobres. O sea, esto tanto al individuo como a la nación, al Estado,
se tenía estas ideas. Vamos a ver cómo la idea de la riqueza también en este periodo era de la acumulación del oro y la plata, de los metales preciosos oro y plata, y el incremento también del comercio, sobre todo el comercio internacional y el comercio exterior. Había una preocupación por aumentar el poder y la riqueza estatal, y toda esta corriente estaba en función de esto, de este principio. Había un alto nivel de intervención del Estado, hemos dicho, un proteccionismo al comercio, a la importación de mercancías, de bienes, de servicios, y una estimulación a la producción nacional, con algunas regulaciones también en función de ese comercio internacional. Y bueno, esto era una intervención del Estado, que consideramos un Estado antagónico, porque siempre era un antagonismo del Estado hacia el resto de los Estados. Había que ser poderoso, y que el otro Estado, por supuesto, iba a ser menos poderoso que nosotros. Por lo tanto, nosotros teníamos que crear la hegemonía en el comercio internacional, en el poderío de nuestro Estado-nación. Esa era la idea fundamental en este periodo, en esta época del mercantilismo. Vamos a ver que existieron varios autores. Nosotros escogimos 3 de ellos, que entendemos que son los más destacados. Hubo muchos más. Estos autores eran economistas, filósofos, médicos incluso, estadistas. Tenemos que forman parte de la corriente del mercantilismo, Thomas More, que tiene una obra llamada El Tesoro de Inglaterra, creado por el comercio exterior, una obra que fue publicada en 1644. Tenemos también a Jean-Baptiste Colbert, que escribió su obra Memoria sobre los asuntos financieros de Francia en 1663. Este Jean-Baptiste Colbert fue muy destacado, fue ministro de Luis XIV, y creó toda una serie de regulaciones que tienen su nombre, la regulación de Colbert, que incluso hacían restricciones en regulaciones en la producción nacional en función de la exportación, sobre todo la industria textil. Vemos también a William Petty, que hizo su obra Tratado de Impuestos y Contribuciones en 1662. William Petty es un autor que ya está en una etapa transitoria, con unas ideas más cercanas a la otra etapa que viene del liberalismo, e incluso de estos que se pusieron en contra de estas ideas, que fueron los fisiócratas, la escuela de la fisiocracia o la escuela fisiócrata, que se considera la primera escuela de pensamiento económico, una escuela más estructurada, que comienza cuando un poco finaliza estas ideas mercantilistas en 1750 y termina en 1780. Vamos a ver que es una escuela eminentemente francesa, de autores franceses. Podemos llamar el padre de esta escuela, es François Quesnay. Escribió una obra muy interesante, Cuadro Económico, una obra escrita en 1758, en francés Tableau économique, que una obra realmente que ha servido de inspiración para muchos, que establece una serie de flujos de cómo funciona, ¿no? El flujo de la agricultura, el comercio, etc. Y es una obra que le da prioridad. Vamos a ver después las ideas de estas dos corrientes, el mercantilismo y los fisiócratas, pero vamos a ver que le da una prioridad a la agricultura. Vemos también como otro de los autores a Vincent de Gournay. Escribió Observaciones de la Sociedad de Agricultura de Bretaña en 1760. Y por último, Jacques Turgot, que escribió Reflexiones acerca de la formación y distribución de la riqueza en 1770. Como vemos, bueno, si hablamos de los mercantilistas, vemos que las ideas fundamentales es la acumulación de metales preciosos, oro y plata, y la estimulación, el fomento del comercio exterior con una balanza comercial positiva.
y como idea fundamental la intervención del Estado para garantizar esa protección de la producción nacional con vistas a la exportación. La escuela fisiócrata, sus ideas son la ley natural. La ley natural, cuando hablamos de esta ley, es que decían que todo debe ser como las leyes naturales, como las leyes de la biología y la física, las diferentes leyes naturales, que la ley natural no debía tener intervención estatal, debía dejar que la naturaleza hiciera su trabajo. Por lo tanto, eran partícipes de la no intervención del Estado. Y como habíamos dicho, había una prioridad a la agricultura. Se pensaba por estos fisiócratas que la agricultura era el único sector productivo. El resto de los sectores, sea la industria, el comercio, eran estériles, no productivos. Y decían que la agricultura era más natural, que producía la riqueza fundamental de un país, una sociedad. Estas son las ideas fisiócratas que se contraponían a la idea del proteccionismo, de la intervención estatal, del comercio internacional, de los mercantilistas. Una de las ideas de estos fisiócratas era, en francés decían, laissez-faire y laissez-passer. Quiere decir que dejaran hacer y dejaran pasar, eso referente a un liberalismo económico, que dejaran pasar, que dejaran de manera natural, sin intervención, el desarrollo del comercio, de la producción agrícola, que era fundamental para ello. Hay un autor, Richard Cantillon, que si bien se considera como parte de los fisiócratas, es un autor que es una especie de híbrido de muchas ideas económicas, porque él se adelanta en muchos aspectos a los mercantilistas, a los fisiócratas. Incluso muchas de sus ideas fueron base para la escuela clásica, el liberalismo clásico. Adam Smith, el considerado padre de la economía, lo menciona en su libro fundamental La riqueza de las naciones, escrito en 1776. Menciona a Richard Cantillon, menciona sus ideas, sus análisis. Para muchos economistas, el padre real de la economía no es Adam Smith, sino Richard Cantillon, pero bueno, vamos a dejarlo eso a ustedes. Es importante leer la obra que hizo Richard Cantillon, que fue el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general. Su única obra, que fue escrita en 1730, pero fue publicada 25 años después, en 1755. Una obra que es fundamental, que tiene muchos aspectos que son muy interesantes, que son referencia de muchos autores, no solamente de los fisiócratas, la escuela liberal, sino por muchos otras corrientes económicas tomaron parte de las ideas de Richard Cantillon. Vamos a ver la vigencia de estas ideas mercantilistas. En muchos países hay una preocupación fundamental por una balanza comercial positiva. En la actualidad, las ideas de otorgar privilegios comerciales a organizaciones, a empresas, es una idea que se mantiene vigente. Vemos muchos monopolios que existen en la actualidad, incluso monopolios estatales. Vamos a ver monopolios como por ejemplo Facebook, Google, Microsoft, Apple. También monopolios estatales como Telmex, la empresa de telecomunicaciones mexicana, que tuvo como accionario fundamental desde 1972 hasta 1990 al Estado. Tenía un 56% como accionario, una empresa monopolio estatal clásico. La empresa argentina AISA de los servicios de agua corriente, también monopolio estatal. La empresa saudí Aramco, una empresa árabe de productos del petróleo, un monopolio estatal. Otra empresa canadiense de la provincia de Quebec,
la SAC, ¿no? Que se llama, es la empresa que es la Sociedad de Alcohol du Québec, un monopolio estatal. No hay otra empresa que pueda hacer ventas de estos productos. Es la empresa que tiene el porcentaje fundamental, si no el total, de las ventas de bebidas y licores. Vemos también los llamados oligopolios actuales, Visa, Intel, Nestlé, Pepsi Cola, también empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos, AT&T, Sprint, T-Mobile, Verizon. En la mayoría de estos países existen 3 o 4 empresas que tienen el control mayoritario de los servicios de telecomunicaciones. Tanto Canadá como ejemplo como Estados Unidos tienen estas empresas un control. Entre 3 o 4 empresas tienen este control. En Canadá tenemos la empresa TELUS, Rogers y Bell. Existe siempre una cuarta empresa en cada provincia. En la provincia de Quebec, que es Videotron o el grupo Codeco, ¿no? Que forman las 4 entidades, las 4 empresas que controlan las telecomunicaciones. Son oligopolios, que podemos llamar así, que existen en la actualidad en estos países. Vamos a ver también que entre las políticas de los mercantilistas estaba proteger e impulsar las empresas nacionales con créditos, subsidios, dándole facilidades y creando barreras arancelarias a los productos, a las importaciones, los productos que vienen del exterior. Son las políticas llamadas proteccionistas, con aranceles, con cuotas, con regulaciones en el comercio exterior, que van a proteger las empresas nacionales. Esto lo vemos constantemente en muchas empresas. Por ejemplo, en el Canadá existe unos aranceles para naciones más favorecidas, menos favorecidas también. Y estos aranceles son protecciones que crean impuestos, cuotas para los productos que vienen del exterior, tanto productos agrícolas, agroindustriales. Vemos muchos productos lácteos que vienen de los Estados Unidos a Canadá y se le ponen impuestos para proteger los productores nacionales. Lo mismo hace Estados Unidos con los productos que llegan de Canadá, productos también trigo, cebada. Hay aranceles para estos productos también tanto en Estados Unidos, tanto en Canadá. Bueno, sabemos también China y el resto de los países, todos aplican estas políticas arancelarias que son parte de las ideas mercantilistas. Entre las ideas de mantener una mano de obra barata, con el objetivo fundamental de ser más competitivos a nivel internacional, ¿no? En el comercio internacional. Esto es de actualidad. Vemos como, por ejemplo, la China era uno de los países que tenía la mano de obra más barata, pero esto se ha ido deslocalizando. En estos momentos, bueno, se ha ido muchas fábricas, sobre todo en la parte textil, se está deslocalizando hacia Camboya, la India, Vietnam, Bangladesh, Birmania. Y que estos países se estimula esta mano de obra barata, se estimula que vengan las compañías a crear, a hacer producciones en estos países y a bajar los costos de producción para tener una hegemonía en el comercio internacional de estos productos que van a poner en el comercio internacional. O sea que son ideas también mercantilistas que se utilizan hoy por muchas compañías y por muchos estados. Todas estas ideas, todo esto que hemos hablado hasta el momento, vamos a verlo en varios libros que hemos seleccionado como libros fundamentales, donde hemos hecho la referencia. La historia del pensamiento económico, la cuarta edición, hemos tomado de Landres y Collander, un libro que está muy bien estructurado y que nos habla de todas las corrientes, de todo el pensamiento económico, y que trata muy bien el tema del mercantilismo y la escuela fisiócrata.
También hemos tomado como referencia la historia de la teoría económica y de su método. Hemos tomado esta tercera edición de Robert Ekelund y Robert Heber. Estos dos autores que entre estos dos libros son autores un poco liberales, un poco conservadores, autores norteamericanos, pero también hemos querido utilizar un autor que es un autor marxista, Isaac Ellis Rubin. Él ha escrito, esto es escrito sobre los mercantilistas y sobre los fisiócratas. Autor ruso, que como decía es un autor marxista, fue víctima de estas ideas marxistas y fue encarcelado varias veces hasta que fue ejecutado. Vamos a ver que hay muchos economistas, profesores, doctores que están en las redes sociales, sobre todo lo vemos en YouTube, muchas conferencias, son principales influencers, como lo llamamos, que analizan el mercantilismo y los fisiócratas. Entre ellos hemos seleccionado la profesora Erika Mohekens, la profesora María Blanco y el profesor Oscar. Son profesores que tienen varias conferencias, varios videos en YouTube que hemos encontrado muy interesantes y que han sido nuestras referencias para seguir analizando y para seguir abordando el tema, viendo toda la literatura clásica, y hemos compartido muchas de sus ideas, y creemos que es importante que ustedes también vayan y vean estas conferencias, estos videos de estos influencers, como lo llamamos, que nos van a dar mucho más, una visión mucho más amplia de lo que fue el mercantilismo y de los fisiócratas. Hasta aquí hemos visto de manera un poco resumida esta corriente mercantilista y los fisiócratas. En el próximo video vamos a ver el liberalismo clásico o la escuela clásica. Vamos a ver esta corriente económica, pero posiblemente vamos a ver si podemos hacer algunos debates sobre lo que hemos visto hoy con algunos colegas antes de comenzar con esta nueva corriente, este nuevo video, ¿no? El próximo video que vamos a tener de la escuela clásica, de el liberalismo clásico. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que todo lo que hemos visto hasta hoy haya sido interesante para ustedes. Y si tienen comentarios, si tienen sugerencias, ustedes pueden plasmarlas en nuestro canal de YouTube de Efraín Camejo. Muchas gracias y que pasen todos un buen día, y hasta el próximo video con la corriente del liberalismo clásico. Muchas gracias.